Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la segunda lección que vamos a ver acerca del profeta Elías. La semana pasada nosotros hablamos acerca de Elías y los mensajes que Dios tiene para su pueblo. Estamos hablando del eslabón de la gracia. Dios nos ayuda a entender la gracia. El primer sábado hablamos acerca de pensando en ti cuando Dios estaba hablando acerca de Elías y podemos ver las características que tenía Elías y vamos a incluir algunas características del rey Acab para que ustedes puedan verlo. Habíamos quedado que el pueblo de Israel estaba en una etapa muy difícil. Había mucha influencia de parte de los reyes, que especialmente la reina Jezabel, que fomentaba la adoración a Baal y a Cera, logrando de que el pueblo se alejara de Dios. Así que Dios envía al profeta Elías para que él le diga al rey Acab que no iba a haber lluvia por mucho tiempo, hasta que el pueblo reconociera que Dios era su verdadero Dios. Así que sabemos que Dios durante ese periodo de años estuvo escondido y el rey Acab lo buscó y no lo pudo hallar. La sequía que Dios envió era una prueba de que Baal, que era considerado el dios de la lluvia, el dios de la vida, automáticamente fue vencido por el Dios verdadero. Así que Dios tuvo a su profeta escondido, lo tuvo por mucho tiempo, ¿no es cierto? Dándole comida en dos formas. La primera fue el milagro de los cuervos y la segunda fue el milagro de mandar a una persona que no le iba, que le iba a alimentar a él durante todo el tiempo y luego a su familia. Ahora entramos a la lección 2. Vamos a seguir con el mismo esquema, buscando las características positivas que tenía el profeta Elías, ¿no? Ahora vamos a ver qué acontecimientos suceden en esta historia. El reto es que después de 42 meses de sequía, que abarca 3 años y medio, son 3 años y medio. Si en 3 años y medio no llueve en donde nosotros vivimos, no va a haber plantas, no va a haber alimentos, ¿no es cierto? Hoy día vivimos en una época diferente. Hoy día si un país tiene sequía, puede comprar a otro país agua o alimentos y puede sobrevivir mientras la sequía para. Pero en el tiempo de Acab las cosas eran diferentes. Ahí se veía realmente que no había tecnología. Automáticamente la tierra comenzó, dice, a no dar frutos y entonces había una preocupación tanto por el rey como para el pueblo, porque no había alimento para los caballos, para las vacas, por lo tanto todos esos animales y porque significaba riqueza para el pueblo como protección, no iban a tener por mucho tiempo. En estas condiciones, el rey va a buscar lugares donde hubiera alimentos, ¿no? Ahora, la historia nos habla de un Monte Carmelo. Yo visité el Monte Carmelo en un viaje que hice a Israel hace unos meses atrás y como lo describe Elena de White, que es un lugar apacible, así lo es y se ve hermoso, algunas montañas, no tan altas, pero son montañas, y realmente terminan en el mar Mediterráneo, ¿no? Y ese lugar tenía un carácter sagrado tanto para los israelitas como para los fenicios, ¿no? Luego, en Jezreel vivía Acab, ¿no es cierto? Vivía allí, era la ciudad principal que él tenía, y allí edifica sus fortalezas y fortifica, ¿no? Ahí es donde la esposa funda una institución para la adoración a Baal, y parece que ella estaba preparada y tenía un gran número de sacerdotes que preparados para Baal. Recuerda que la reina Jezabel era una reina que era princesa en Sidón. Por lo tanto, ella al ser princesa se le había preparado para los cultos y la adoración a sus dioses. Al casarse con un rey israelita, que fue un gran error,
le influye en la parte religiosa, entonces ella trae sus costumbres de adorar a sus dioses y ella entrena a las personas para que sean sacerdotes de Baal, ¿no? Y en ese lugar también se encontraba una viña que había tenido Nabot, un hombre de Dios, pero que el rey le quitó, ¿no es cierto?, la viña porque mandándolo matar a este hombre. Resulta que 3 años y medio se estaban pasando y no sabían dónde estaba Elías. Lo habían mandado a buscar en muchos diferentes lugares, pero no lo habían encontrado. No había tecnología, no había GPS, así que Dios mantenía oculto a su profeta y ellos no sabían dónde estaba. Entonces, al haber sequía, porque no caía lluvia, no había agua para los cultivos, no había cosecha, no, porque nada había dado, la gente comenzó a tener hambre. Así que dice que esto motivó a Acab y a un siervo llamado Abdías, que era fiel a Dios, a buscar en diferentes partes eh, pasto para que los animales pudieran comer. Así que en uno de los viajes que estaban viendo, buscando, bueno, he escuchado que por allá en el valle de tal hay este follaje, vamos a buscar, y si encontraban podían buscar los animales, pero no había habido agua. Ahora, dice que Abdías era un hombre de fe que adoraba a Dios, pero él lo guardaba en secreto. Trabajaba para el rey, pero lo guardaba en secreto. Así que mientras él era parte del grupo de que dirigía y que trabajaba con Acaz el rey, con él se quedó callado. Pero él observó que Jezabel, entre los planes que tenía, porque él escuchaba, ¿no es cierto?, las conversaciones de los reyes que querían adorar a los otros dioses, así que ella comenzó a matar a algunos profetas de Dios. Pero Abdías conocía sus planes y entonces había escondido a 100 profetas del Señor en cuevas y dice que les daba pan y agua. Ahora, ¿por qué habían tantos profetas? Porque acuérdate que se había formado la escuela de profetas y estos profetas estaban escondidos en una cueva. Ahora, en Israel hay muchas cuevas. Así que ellos estaban escondidos. Tú vas a Israel, tú ves una montaña, tú ves otra montaña por aquí, visitas media hora y tú ves un monte y ves montañas y ves cuevas. O sea, las cuevas son naturales. Así que en alguna de esas cuevas estaban escondidos estos profetas de Dios. Y yo estuve en el Monte Carmelo, como te dije. Allí hay una iglesia para Elías. Un lugar donde se cree que posiblemente fue realmente el sacrificio que vamos a ver ahora en la historia. Pero Elena de White dice que es la parte más alta de todo el Monte Carmelo. Entonces, Abdías, cuando estaba ahí, de repente se encuentra con Elías. Abdías se encuentra con Elías. Por espacio de 3 años y medio no lo había visto. El Espíritu de Dios lo había llevado a Abdías porque ya era el tiempo que Dios tenía que demostrar al pueblo que era el verdadero Dios. Ahora, cuando lo ve, dice que Abdías se inclina para mostrarle respeto, adoración, ¿verdad? Entonces se le dice, ve y dile a Cap que quiero hablar con él. Entonces él pensó que según lo que leemos en la historia y podemos darnos cuenta que cuando un profeta estaba en peligro, Dios lo podía llevar a otro lugar, lo elevaba al cielo, ¿no? Y eso nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando, eh, cuando Dios en el Nuevo Testamento encontramos que el hombre, el que se encontró con el etíope, que fue Felipe, fue llevado de un lugar a otro. Así que ese era un milagro. Y entonces le dice a Abdías, mira, yo no me atrevo a hacer eso porque si el Espíritu de Dios te lleva a otro lugar, él va a pensar que me estoy burlando de él y me va a matar, ¿no? Así que le dice, no te preocupes, ¿no es cierto? Le dice, Dios va a controlar esto, yo no me voy a otro lugar, porque Abdías reconocía que Dios era Jehová
de los ejércitos. Así que realmente Abdías era un hombre de fe, era un hombre que estaba protegiendo a los profetas de Dios, a pesar que estaba trabajando con el hombre más malo que había en todo Israel, porque tanto Acab como Jezabel eran hombres malos, y por ellos había Dios enviado, ¿no es cierto?, la sequía, porque estaban haciendo que el pueblo de Dios, el único pueblo en la tierra, que estaba en todas partes del mundo, ¿no es cierto?, el único pueblo que adoraba a Dios, estaban adorando a los Baales, y como te dije, la adoración no era solamente sacrificio de niños y de seres humanos, sino también prácticas de sexo entre las sacerdotisas y sacerdotes. Ahora, entonces dice que Elías se encontraron y le dijo, tú eres el que turbas a Israel. Le dijo acá a Elías, tú eres el causante de todo esto. Y él le dijo, yo no soy el causante eres tú que estás haciendo que el pueblo de Dios adore a otros dioses. Si tú eres israelita, tú conoces de Dios al casarte con una mujer que era princesa y adoradora de otros dioses, tú has arruinado el lugar. Así que le dice, vamos a encontrarnos en el Monte Carmelo y debe estar todos los sacerdotes, ¿no es cierto? Porque vamos a demostrar quién es Dios. Así que acá mandó llamar a los 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Así que había más de 800 profetas. Los otros 100 estaban escondidos, ellos no pudieron salir, ellos no pudieron, no se los llamó, pero en ese lugar solamente estaba el profeta de Dios. Así que Elías le dijo lo siguiente, si realmente Baal es el verdadero Dios, que él mande fuego del cielo y consuma el sacrificio que se va a ofrecer. Pero si realmente no va a hacerlo, entonces no puede hacerlo. Entonces, si el Dios a quien nosotros servimos manda fuego del cielo, automáticamente ese es el verdadero Dios y entonces el pueblo aceptó. Ahora, es tanta la influencia que tenía Jezabel que hasta el propio rey Acab, que él conocía de Dios, conocía, él era adventista, aunque se había casado con una mujer que no lo era, él guardaba, él sabía del sábado, sabía la ley de Dios, sabía la creación, sabía el diluvio, sabía los mandamientos, sabía el que Dios había librado al pueblo de Israel. A pesar de todo, él aceptó que allá en público los dioses, o sea, el Dios Baal y el Dios verdadero, pudieran demostrar su poder, ¿no? El pueblo automáticamente aceptó, no dijeron nosotros no vamos a creer nada. El pueblo ya en 3 años y medio tuvo que aprender realmente a ver que había un problema, que el dios Baal, a quien ellos servían, porque era el dios de la vida, el dios de la lluvia, no tenía poder porque el dios verdadero estaba haciendo su trabajo, o sea, estaba como demostrando que él era el verdadero Dios. Así que Dios puede enfrentarse a cualquier persona, a cualquier creencia, para demostrar que Él es el verdadero Dios. Ahora, así que todo el pueblo se reunió. Como yo te dije, estaba en el Monte Carmelo y es un lugar hermoso. Allí hay una iglesia, una abadía, donde allí se quedan las personas y realmente pude conocer que era un lugar apacible y el pueblo estaba mirando lo que iba a acontecer allí. Así que el plan era que ellos tomaran, hicieran un altar. El altar de la gente pagana era circular. Yo lo vi en Israel. El altar de la gente pagana era circular y ahí tenían que matar 2 bueyes. Pero Elías dijo que el Dios Baal el Dios verdadero de Israel tenían que mandar fuego del cielo. El que mandara fuego del cielo era el verdadero Dios. Así que ellos no tenían ellos que prender fuego. Así que quedaron en esa tregua y el pueblo aceptó porque si es un Dios puede mandar fuego y crear vida. Así que le dijo a ellos, ustedes empiezan primero, y cuando ustedes empiezan primero, van a invocar a todos sus dioses, a Cera, a Baal, a lo que ustedes quieran, y tiene que prender fuego. Y yo, dijo Elías, yo voy a invocar el nombre de Dios y entonces Dios va, el que mande fuego,
es el que realmente el Dios a quien van a seguir. Qué maravilloso, ¿no? Qué impactante. Ahora los sacerdotes hicieron un altar en forma circular, porque así eran los altares de los paganos. Los judíos, perdón, los israelitas, ellos hacían un altar en forma de rectángulo con 12 piedras que significaban las 12 tribus de Israel. Así que así el pueblo estuvo, y los profetas de Baal empezaron a invocar desde la mañana, le pedían, Baal, mándanos fuego, demuestra que eres poderoso, le cantaban con instrumentos musicales, bailaban, así que todo eso lo hacían. Y entonces eso empezaron por la mañana, a las 8 de la mañana, eran las 12 del día, y Elías comenzó a burlarse de ellos. Entonces le dijo, a lo mejor Baal está ocupado, está de vacaciones, está lejos o está durmiendo, así que hablen más fuerte para que él escuche. Es una de las historias en la Biblia donde el profeta de Dios se burla de los actos que estos hombres, estos sacerdotes estaban haciendo contra el pueblo de Dios. Así que Dios dice la Biblia, te explica qué era lo que ellos hacían cuando invocaban a sus dioses, se cortaban con cuchillos, se golpeaban, hacían caer sangre sobre ellos, y el espectáculo duró cerca de 3 horas, hasta la hora en que los israelitas ofrecían el sacrificio. Pero no había nadie, no había ninguna voz, mientras los sacerdotes saltaban, brincaban, se cortaban. Dice que algunos querían prender fuego con piedras, pero no se le permitió porque el fuego tenía que venir del cielo. Así que el profeta se burlaba, ¿no? Es interesante ver que una de las características es que se burlaban no de las personas, sino del Dios a quien ellos estaban creyendo. Despierten, ¿no? A lo mejor está de viaje, está dormido Baal. Así que ustedes se imaginan que una cosa impactante, ¿no? Que debe ser que las personas ahí escuchaban al profeta y él estaba lo más tranquilo posible. Luego, los profetas fracasaron. Entonces dice que Elías invitó al pueblo a acercarse. La Biblia no dice cuántas personas saben, se sabe que las personas estaban mirando lo que estaba sucediendo allí en el Monte Carmelo, y como te digo, debes viajar a Israel para que tú puedas conocer realmente este lugar. Así que él mandó, dice que Baal tenía su altar propio, bien preparado, y luego él mandó que por favor le reunieran 12 piedras porque el altar estaba abandonado. Después que se hizo el altar de 12, él y pidió que hicieran una zanja alrededor de esa piedra, y entonces echó agua, ¿no es cierto? Echó agua, y luego cortó un buey, ¿no es cierto?, en pedazos, preparó la leña y pidió que todo el sacrificio se mojara todas las piedras, el animal cortado y los troncos fueron realmente mojados. Se dice que se le echó 3 veces agua, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sacaron agua si estaban en sequía? Por supuesto que el pueblo había quizás comprado o traído del mar, pero lo importante era que eso estaba completamente mojado. A las 3 de la tarde, Elías se acercó a Dios y oró para que Dios le mostrara al pueblo que Él era el verdadero Dios, que si Él me enviaba fuego del cielo y consumiera todo el sacrificio con el agua, con la zanja, automáticamente era Dios. Así que Elías comenzó a orar, y entonces dice la Biblia que cayó fuego del cielo, que consumió no solamente los animales, la leña, el altar, sino todo el agua que estaba allí. Entonces el pueblo se dio cuenta que el verdadero Dios era el Dios de Israel, Jehová, el Dios de Israel. Automáticamente ese milagro fue asombroso, fue impactante. Era la primera vez que ellos veían un milagro para probar su fe. Así que dice la Biblia que los impostores, los de inmediatamente Elías ordenó que los profetas de Baal y de Acera fueran eh, arrestados y fueron degollados en el arroyo que se encuentra en Sison, que es un arroyo que está cerca al mar, al Monte Carmelo, a los Montes Carmelos.
Así que ahí fue donde ahí se produjo y los 450 soldados y los 400 de acera fueron entonces decapitados, fueron muertos, ¿no es cierto? Porque eran impostores, eran 450 y 400 más de Baal y de acera que ellos estaban propiciando una mala educación. Así que el pueblo reconoció que el verdadero Dios era el Dios de Israel, el Dios a quien servía. Ahora imagínate este cuadro, Elías solo, no había nadie más allí que creyera en Dios. Y fuera de eso, el otro grupo era de más de 450 personas que estaban al servicio de Baal. Ahora imagínate que Dios no necesita, ¿no? Dios no necesita gran cantidad de gente. Dios puede usar una sola persona para realmente demostrar que es su poder. Así que la próxima semana vamos a ver qué sucede, ¿no es cierto?, en la historia de Elías. Pero hasta aquí nosotros vemos que realmente Elías continuó siendo valiente. Sabía que el Acab lo estaba buscando para matarlo, pero él decide permanecerse fiel a Dios. ¿No es cierto? Él se va, se presenta, usa una persona para que sea su intermedio, que fue en este caso el ministro que trabajaba con él y la reina, y entonces, este hombre, Abdías, realmente, este hombre es el que es el testigo y el que ayuda a Elías para que se pueda cumplir el milagro, ¿no? Así que los dos se reúnen y es la primera vez en la historia de la Biblia donde está un Dios en quien el pueblo creía y está el Dios verdadero para demostrar su poder. Así que Dios en ese momento, al mandar fuego del cielo, realmente se demostró que era el verdadero Dios y no había más excusa. Dice que el pueblo de Dios retornó a sus casas después de matar a los sacerdotes, confiando de que realmente Dios ahora iba a enviar la lluvia. Pero se demostró que el poder de Dios había sido el que realmente había tenido, ¿qué cosa? Había tenido el éxito. El pueblo de Dios había tenido un éxito, ahora ellos decían, el Dios Baal y Acera no son los verdaderos Dios, el Dios poderoso es el Dios de Israel. Así que eso es la historia de esta semana, una historia muy interesante, donde tú puedes ver la influencia que tiene los reyes o pueden ser tus amigos, que aunque ellos están adorando a dioses falsos o te están motivando a alejarte de Dios, porque tanto Acab como Jezabel estaban provocando que el pueblo se alejara de Dios. Y detrás de esto estaba Satanás, porque sabía que de ese pueblo iba a nacer Jesús. Así que date cuenta que lo importante que es que nosotros relacionemos. Mientras Satanás está abusando al rey y a la reina, Dios está abusando a un profeta llamado Elías, muy humilde, que era valiente y que estaba viendo el milagro de Dios. Así que es una historia bien interesante, una historia que tú realmente puedes decirlo, ¿no? Es una de las pocas historias donde un profeta dice, bueno, para demostrarlo, que caiga fuego del cielo. Pero este fue un milagro que se vio, un milagro que se palpó, un milagro que a mucha gente la hizo cambiar, pero la reina Jezabel estaba bravísima. Estaba furiosa. ¿Por qué estaba furiosa? Porque le habían matado sus 450 soldados y 400, ¿qué cosa? Y 400 sacerdotes de acera. 450 de Baal y 400 de acera. Y ella no se iba a quedar tranquila, ella estaba acostumbrada a hacer su capricho, estaba educada para ser una princesa. Así que automáticamente ella dijo, no, aquí tengo que eliminar a alguien y ese va a ser Elías. Así que vamos a ver la próxima semana qué sucede. Por ahora, la gente vio el milagro, ¿no es cierto? Vio que los sacerdotes hacían ritos, oraciones, se cortaban, sacaban sangre, pero no había un milagro. Ahora ellos estaban viendo que Elías estaba solo, ¿no es cierto? Un profeta solo, los otros estaban escondidos y se presenta para hacer el milagro, ¿no es cierto? De hacer el milagro de que caiga fuego del cielo y luego llover. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque realmente se ve el milagro de Dios.
Que Dios nos ayude. Nos vemos la próxima semana. Acuérdate que Dios puede hacer milagros como lo hizo en el pasado, pero necesitamos primero darnos cuenta que la gente comenzó a tener fe. Al ver que Baal no mandaba bendiciones, no mandaba agua, él decide mandar por fe. ¿No es cierto? Ellos deciden ponerse su fe y su confianza en Dios. Cuando ellos ven ese milagro caer, que cae fuego del cielo, automáticamente ellos sabían que el verdadero Dios era el Dios de Elías, el Dios de Israel. Así que ya no quedó más pruebas, pero la reina Jezabel, te digo, estaba furiosísima. Ah, brava estaba ella. Le habían matado sus mejores estudiantes y realmente ahora era difícil conseguir para ella, pero ella juró vengarse de Elías, pero Dios estaba dirigiendo esta parte de la historia y lo encontramos en la Biblia. Esta historia es real, es una historia que nos motiva a nosotros realmente a buscar, ¿no es cierto?, a Dios siempre y tener siempre en consideración que Dios dirige nuestra historia. Así que eso es bien importante, saber que Dios dirige nuestra historia y en momentos difíciles nos puede ayudar porque somos salvados por su gracia. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima oportunidad.